Buenas tardes, ahora sí. Disculpen la demora, 2 minutos, pero está una llamada con nuestro presidente. Es bueno siempre coordinar. Vuelvo a reiterar, coordinar, porque si uno no coordina nos va a pasar muchas cosas como viene sucediendo en este tema de los viajes humanitarios, ¿no? Donde existe una descoordinación total y que esperemos esta situación se mejore. Y es bueno aprovechar las redes sociales para invocar otra vez al presidente que esto no puede seguir así. Nos han vuelto a llamar de la Municipalidad de La Victoria con la finalidad de tratar de apoyar y bueno, se pudo solucionar no por parte del gremio, porque también hubo otras empresas que apoyaron la cantidad de gente que está en la Plaza Mancocapa y la forma como se coordinan los viajes sin ser tan equitativos en las empresas que pueden llevar a más gente. Lógico, respetando el tema de protocolo de seguridad y el tema de triaje, ¿no? Porque si no hay triaje no puedes circular. Y mucho menos lo que pasó en los primeros días, que algunos conductores pensaban que el transporte era como antes y muchos se bajaron por el camino. Y está mal, está pésimo. Pero bueno, eso será análisis por el transcurso de los días. El día de hoy vamos a pegar en el Face la entrevista que tuvimos con Exitosa, porque todos los días te están llamando por el mismo tema. Y no hay un macro organizador, no lo hay. Y al no haber un macro organizador o un líder o una entidad como debe ser el Ministerio de Transporte, todo está descoordinado. Porque los gobiernos regionales no tienen la capacidad técnica para una operación logística de tal magnitud por la seguridad que se brinda. Y tampoco tenemos a una INDECI equitativa que pueda coordinar con el Ministerio de Transporte para que se pueda distribuir los viajes a todos. Si bien es cierto, las empresas del gremio también están apoyando, nos gustaría que sea más equitativo, que se pueda fluir para que no veamos la cantidad de gente que está en las puertas de los terminales, de terminales donde es vergonzoso e infrahumano y el nivel de contagio va a ser complicado. Según las estadísticas que se estaban manejando de todas las personas que estaban viajando, el 5% en prueba rápida estaba contagiado. Entonces también hay que tener cierto criterio para realizar este tipo de movimientos. Y saludos a Héctor. Muchas gracias por seguirnos. Ayer, el día de ayer, nos quedamos en el tema del protocolo que estamos analizando con el Ministerio de Transporte y nos quedamos en el punto 4, si no me equivoco, corríjame si me equivoco. Y hoy vamos a tocar el 5, el 6, el 7 y el 8. Y el 9, que es un tema que, discutible, ¿no? Aún no lo vemos muy claro y al momento que le expliquemos se va a analizar el porqué, ¿no? Vamos a comenzar los puntos para que ustedes tengan conocimiento, los comentarios y se transparente el tema, ¿no? Vamos a ver, dijo un ciego. Vamos a ver, dijo un ciego, 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 4. No, ayer, sí, ayer acabamos el punto 4, ¿no? A ver si me equivoco, avísenme. Y seguimos con el punto 5. Antes de iniciar el servicio de transporte, el conductor, la tripulación y los pasajeros deben efectuar las siguientes medidas. No quiero saber si no me equivoco. Punto 5. Lavarse las manos con jabón por un periodo de tiempo mínimo de 20 segundos. Creo que eso está claro. Es una norma genérica, pero nuestro comentario es que, en primer lugar, la tripulación, que es un caso aún discutible, y los conductores ya tienen su protocolo y van a estar aislados de los pasajeros. Además, los pasajeros han tenido el, la ventaja de que antes que lleguen se verifica el comportamiento de sus mascarillas y sus guantes. Y tienen la oportunidad de usar baños limpios que deben ser cada momento limpiado siempre y cuando refleje una limpieza, porque tampoco cada 30 minutos, no podemos estar condicionados, ¿no? Jackie, muy buenas tardes a la gente de Texas. Ángel, un saludo, saludos, también gracias por seguirnos, ¿no? Nos sentimos muy contentos de tener una audiencia muy vinculada al sector y esperemos apoyar en algo y también con sus posiciones que puedan transmitir en el programa, ¿no? Eh, Hemos hecho un comentario, solamente debería ser exclusiva para tripulación y conductores. En el caso de pasajeros, ellos llegan ya
con sus mascarillas, llegan con sus guantes y disponen de los baños. No, hasta el momento de lo que se viene apreciando en los viajes humanitarios, creo que están siguiendo la posición que venimos manejando. También sería muy engorroso, ¿no? Una persona que viene con sus guantes, tiene uno repuesto, tiene su mascarilla, usa los baños, sacas el guante, vuelve a poner el guante. Creo que hay una situación también ahí un poco de evitar mucho el manoseo de las cosas, que también es peligroso. Para la persona, lógico, si yo me saco un guante y me lo saco mal, por tomar el vehículo, ya puedo, mi mano está libre. No creo que te vas a lavar las manos encima del guante. B, pasar por un control de temperatura corporal a cargo de la empresa autorizada. En caso de presentar fiebre alta, tos o dificultad para respirar, deberá ser reportado al funcionario de INDECI o MINSA presente y seguir las recomendaciones que se dicten. En este tema debemos indicar que la empresa autorizada debe ser la empresa de transportes. Acuérdense que cuando analizábamos las acciones a tomar en el tema de la pandemia, que eran tres, que era, nunca se olviden, respuesta coordinada, protección al personal y a la infraestructura y protección al pasajero. En el tema de protección al personal y a la infraestructura, se indicaba una capacitación e información a tu personal. En estos momentos de crisis y cuando ya se están reactivando los servicios por el tema humanitario, consideramos que esa capacitación debe ir al personal de la empresa. Porque, señores, si nos faltan médicos, no vamos a depender de que MINSA no tenga un personal ahí, va a ser muy difícil. Y creo que con el tema de temperatura e inclusive con la tecnología que se da, con estos termómetros y inclusive ya cámaras, podemos tener una acción diligente y evitar depender de una autoridad que tal vez no esté. Y peor aún, si lo comprometemos a que esté y no llega. Entonces mejor hemos coordinado para que la respuesta sea la empresa de transporte, y eso se viene haciendo en varias partes del mundo. La empresa es la que ve la temperatura. Y ahí lo que tendríamos que llegar a un segundo punto es coordinar con MINSA. En el tema de MINSA estamos pidiendo un link para que esa información se dé de manera inmediata como un 911 y si hubiera una contingencia inmediatamente viene una ambulancia. En estos momentos así está pasando. Cuando se está detectando algunos señores que están en la fila antes de ingresar al terminal en estos viajes humanitarios, se detecta la temperatura, o en este caso ya hay triaje, que es prueba rápida, se llama una ambulancia y se hace todo el protocolo para llevarlo o sacarlo del resto de personas. Esperemos que cuando este protocolo se realice, la curva esté mucho más baja y el tema de contagios de asintomáticos y los que sí están realizando la infección, en el caso de la temperatura, haya bajado, ¿no? Y acá tenemos ahí a Arnaldo Facundo, no te llamé porque hablé con Papu, un saludo a todos los amigos del norte, a todos los piuranos, trujillanos y chiclayanos, que en estos momentos están pasando una situación muy difícil, tanto como la de Lima, debido al contagio, pero vuelvo a reiterar, respetemos los protocolos, creo que hasta el momento estamos en un tema viable. Los que estén interesados, no es un tema de publicidad, nos han invitado a una conferencia por Zoom. Los que estén interesados nos indican, les enviamos el ID, porque creo que en el ID máximo hay hasta 600 personas. Yo no creo que convoque a tanto, pero vamos a tocar dos temas, un tema de movilidad urbana, que siempre es bueno conocer, porque acuérdense que el transporte multimodal tiene que estar cohesionado, ¿no? La ciudad sostenible tiene que estar empalmada, entonces a veces ver qué referencias tienen nuestros amigos del transporte urbano sobre el tema de la pandemia y nuestros conocimientos que hemos tomado en temas generales, porque lo que estamos viendo son temas generales, que lo estamos aplicando al transporte interprovincial, sí. Ojo, acá nadie en el transporte interprovincial se imaginó de realizar el servicio en una pandemia. Nadie, nadie. Y lo que hemos aprendido es por las experiencias mensuales, o sea, de 2 meses, un mes, que ha pasado en China y porque tuvimos la suerte, y en verdad digo porque a mí me encanta la geopolítica y la historia, tuvimos la suerte, y esto lo agradezco a mi madre, de seguir
a este virus desde diciembre. Cuando yo le comentaba a mi señora, me decía, no, ¿qué va a pasar? Pero lo que pasa es que la historia a veces responde así. Somos parte de la historia en estos momentos y qué mejor que demostrar una respuesta coherente y saludable por el beneficio no solamente del sector, sino el beneficio de la comunidad. Un saludo a todos los amigos del Cusco, a Vladimir Tizo, gran amigo y cliente. A Lobón, claro, Lobón, bienvenido. La otra vez te mencionamos y no estabas, ¿no? Que corregimos y te pedimos disculpas porque sí tienes razón. Sobre todo tocamos el tema en este protocolo que tiene que ser de aplicación regional, si no sería inviable, porque, ojo, el protocolo no solamente va a servir, y hay que ser también directos, acá no podemos engañar, ¿no? No solo va a servir para un tema de salubridad, también es un tema de reactivar el sector mediante ciertas condiciones. Si yo voy a bajar asientos, sí tenemos que tener un subsidio, tenemos que ver el tema del precio del combustible, tenemos que ver la evolución del selectivo y sobre todo que no es coherente que si la autoridad me pide un protocolo que tiene que ver con un distanciamiento social, la combi la van y circule donde no existe ningún tipo de distanciamiento. ¿De qué me sirve tal vez hacer un triaje si el señor va a ir conglomerado con más de 12 personas, 15 personas en 5 o 4 metros cuadrados? Bueno, es una situación que menos, 2 metros, que 1 metro. Y bueno, sí, sí. De ahí Darío, un saludo, también el primo de Vladimir. Antes de seguir, para no ser descortés, Rafael, muy buenas tardes, ya buenas noches. Carlos, Fernando, González, que como estábamos comentando la semana pasada, no, bueno, es que estoy hablando tonterías. Ayer, disculpe porque ya el tiempo con el tema de la cuarentena te desborda, como hablábamos, el transporte regional, como el caso del señor Lobón, como el caso de Turismo Barranca, Turismo Barranca es un caso especial, ¿no? Porque lo llamamos interprovincial nacional, pero es porque Lima es considerada una provincia, una región, y Lima región es otra, ¿ves? Pero al final ambos casos son unos interurbanos puros. Entonces, acá hay un tema que son tal vez los más perjudicados, pero también van a ser los que más rápido tienen que actuar, porque las ciudades como Arequipa o en este caso Lima van a interactuar mucho con la provincia y tal vez sean focos de contagio menores, como el caso de Arequipa. Entonces hay que estar muy atentos con los protocolos y la viabilidad de los mismos, porque tampoco podría haber protocolos si es que no se dan las facilidades del caso en este tema del transporte provincial, como es el coste del pasaje, que tal vez no suba por la crisis, es lógico, pero tiene que ir condicionada a temas de subsidio, al tema de exoneración de tributos, al tema de evolución de peajes, al tema del precio del combustible, al tema del impuesto selectivo del consumo y a la erradicación de la ilegalidad y las conductas informales. Iván Canchaya, un saludo, muchas gracias por seguirnos. Ronald Cochachi, antes de seguir con los puntos, creo que por un tema de respeto, porque a veces se van las preguntas, se van todo el tema, las cortinas de cada bus serían un accesorio de amenaza para el contagio del COVID-19, para los usuarios a menos que se cambie por cada viaje. Mira, yo te soy sincero, el tema de las cortinas, a mi humilde entender, podría tener la misma secuencia que los cojines y las mantas. Acuérdate que el tema de tripulación, ya he visto en una página de ruteros de Perú que entienden la problemática del trabajo, pero lamentablemente dentro de la problemática del trabajo y los beneficios que da el Estado también tenemos que poner a los tripulantes, porque la situación del transporte se va a complicar si es que hay alguna herramienta que podría servir al virus de contagio. Entonces, tampoco nosotros como empresarios, no soy empresario, como asesor de empresas o las mismas empresas en sí, tienen que evitar, porque uno de los puntos fundamentales de el tema post-COVID o durante el COVID es asegurar la confianza del usuario. Y si yo tengo un caso de contagio masivo en un bus, todo se cae. Y no me sirve ni el protocolo en sí, porque la gente no va a ir a tomar un bus. Entonces, si nosotros recuperamos la confianza del usuario dentro de los parámetros de salubridad, ahí a los que estén interesados, voy a colgar
una dinámica de móvil, con el permiso de móvil, muy interesante, de cómo si esa dinámica yo la expongo ante la sociedad, van a decir, oye, ellos tienen el mismo, y es verdad, no es que tengan, tienen el mismo trabajo que un policía, tienen el mismo trabajo que un médico, porque están haciendo un servicio a favor del desplazamiento colectivo. Se los voy a enviar, también pueden ver el video de Canapat, que está colgado en mi página, donde también se ve cómo Canapat, que es tal vez el gremio más importante de Latinoamérica, con los de Brasil, más fuertes, donde ellos también son conscientes que una de las consecuencias del COVID es la falta de confianza. Y no la vas a recuperar gritándola a todos lados, exhibiéndola, documentándola, porque esa es la única forma actualmente. Gabriel, mi amigo Gabriel, el rey de los GPS. Pues ya saben, se apellidó Ojeda, pues no es mi primo. ¿Ya? Oscar Vega, saludos, Osquita, gran amigo. Jurisconsulto no soy. Eh, Alfredo Manuel, yo te felicito porque es una persona constante que está detrás de la norma y que trata de resolver los derechos de algunos transportistas en el sector menor y bueno, claro, sector urbano, ¿no? O sea, no vas a pensar que estoy con los ilegales. Pero bueno, y espero que te sigan yendo bien las cosas. Sergio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Y Franklin Antonio Rojas, buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Y me pregunta, ¿cuándo? O sea, esa es la pregunta que antes que toquemos un tema no avanzamos porque en verdad es una pregunta que ni nosotros la sabemos. Solo para darles tranquilidad del tema, que ya ustedes pueden entrar a las páginas del Ministerio de Transportes, la única entidad que ha visto protocolo, salvo Minsa, que nuestro respeto son los héroes del tema, la única entidad, salvo Minsa, en lograr un acercamiento con su autoridad, la actividad es el transporte interprovincial. Porque desde que vimos la problemática y comenzamos a analizar temas internacionales es recupera confianza, protocolo. No hay otra forma. Los que estén interesados en analizar más el tema, entren a páginas de Google o YouTube y pongan transporte COVID Nueva York. Y de ahí va a salir información de cómo, a pesar que no había cuarentena, y aún algunos estados no lo están haciendo, y en una semana van a volver a reabrir porque ya hay una situación de crisis financiera en Estados Unidos, porque hay una guerra comercial con China, eso para nadie es un secreto. El COVID originó que la falta de confianza de la sociedad al transporte urbano, porque ustedes no crean que es una maldición solamente Lima en el transporte masivo, el colapso de gente, no crean, ¿no? Los que han tenido la suerte de caminar por Manhattan, por las calles numéricas, 42, o en el mismo centro del metro de Nueva York, se va a dar cuenta que en hora punta es muy parecido a lo que vemos en las colas. No crean que es una maldición peruana. Y el porcentaje de ausencia de la población al metro era 90%. 90%. Una barbaridad, ¿no? Como me decía un amigo cuando paseábamos por Nueva York, me decía, en esta esquina se hablan 15 idiomas. Y no, estás bromeando, pero uno veía gente de todo el mundo, no solamente gringos, como se dice, ¿no? Habían chinos, japoneses, me decían, mira, ellos son de Ucrania, pero tú cómo sabes, porque sé el idioma, no sé. Pero para que vean cómo ese tema colapsó un sistema tan fuerte, tan consolidado como es el metro de Nueva York. Y estamos hablando de más de 100 años de estructura, ¿no? Juliano Castillo desde Cusco, saludos a toda la gente de Cusco, bueno, saludé a Alfredo Manuel Araujo, a Walter de Anderas, y seguimos, ¿no? Seguimos. Bueno, estábamos en el artículo 5. Vamos a tratar de culminar los artículos para la tranquilidad y conocimiento de ustedes, si no, nunca vamos a acabar. Artículo 5. 3, 4. Disculpen el seguimiento, ¿no? Bueno, de ahí seguíamos el E, que es básicamente un artículo que viene de los anteriores sobre
la mecánica, ¿no? Equiparse con desinfectantes para manos, pañuelos, de papel líquido, desinfectante, con lejidas, etc. Bueno, sí, 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 eso es una obligación cumplirla. Pero también hemos indicado que independientemente de eso, nuestro stock no puede ir más allá de 4 o 5 mascarillas y 5 guantes, independientemente del tema de lejía, del tema de alcohol. Porque también nosotros tenemos que modificar la conducta de nuestros usuarios. Si no, muy fácil, van a venir, quiero alcohol, muy bien, toma, quiero mascarilla, no. Hay una norma mayor, macro de la sociedad que tú tienes que cumplir. Sigamos. La F. Implementar una división de plásticos transparente, de modo que se irá a los usuarios del conductor en caso no exista una cabina para el conductor. Eso lo retiramos en otro artículo, porque bueno, acuérdense que este es un bosquejo, ¿no? O sea, la autoridad ¡plá! Puso todo. Hemos hecho un comentario, esto ya lo hemos explicado en el tema del counter, pero en el tema del conductor, a diferencia del tema del counter, y es un tema que lo hemos visto inclusive con fotos de informes internacionales, vuelvo a retirar, el tema del COVID comenzó en diciembre y se declaró pandemia en febrero. Entonces, no estamos, estamos recién finales de abril y ya estamos corriendo para reactivar un sector y no podemos tampoco discutir situaciones que ya están siendo aplicadas en otro país. Y en el tema de los buses, como indicábamos, el conductor está debidamente eh, aislado. Ya hemos indicado que debe ser el último que suba al bus, no va a necesitar una zona rígida, ¿no? Eso déjaselo a los árbitros de fútbol, como decíamos acá en la asociación, pero hay ya formas de cómo aislarlo. En buses de un piso va a ser un poco complicado porque también hay armazones de plástico transparente que pueden servir. No es muy costoso, yo creo que muchos de los que han comprado sus vehículos podrían coordinar con alguna carrocera, tampoco que abuse, para con esta manera cumplir con este requisito que sí es obligatorio. Evitemos el contacto del conductor con el pasajero. Y cuando el conductor, por una emergencia, tenga un contacto con el pasajero, capacitarlo e informarlo, que establezca fielmente o estar concientizado del peligro, pero que otorgue la calma. Y ese es un tema muy importante que tal vez no lo podemos analizar con solamente el bosquejo, sino también con la capacitación de los conductores, porque sabemos que en los últimos años, así como hay buenos conductores, hay malos conductores. Y estos conductores reflejan un comportamiento que dice mucho su profesión y afecta directamente a la empresa. Por eso que es un tema muy importante el tema de la capacitación. Cuando vean esta dinámica de móvil, yo me quito el sombrero, yo estoy pidiendo permiso para dársela, porque lógicamente cada empresa tiene que tener sus secretos, ¿no? Pero creo que en este caso no debería haber secreto porque es un tema de conciencia. Eh, el gobierno dice que hay trasladados más de 2.800 y hay más de 10.000 registrados en albergues. Sí, pero de acuerdo a lo que dijo el ministro ayer, el ministro de Salud, el empadronamiento es de 167.000 personas. Y el tema del triaje se tiene que realizar porque en estos momentos de la curva, lo que yo he podido apreciar es un porcentaje del 5% al momento de pasar la prueba, tipo lo que hacemos los diabéticos de sangre, y eso creo que tenemos que analizarlo, ¿no? Eh, seguimos. G. El conductor y la tripulación deben permanecer en una zona aislada y ahorrar. Esto ya lo hemos explicado, ya estamos indicado el comentario. Estamos de acuerdo con que el conductor tenga una prioridad. Y esa prioridad ya se ha dado en los últimos meses, perdón, en las últimas semanas, bueno, un mes, 2 meses, respecto a los viajes humanitarios que llegaban por el grupo número 8 y los que se vienen realizando. Hay que felicitar a las empresas que estoy viendo un cambio de conductor hasta en la forma de conducir con trajes biológicos, con sus mascarillas y con sus guantes. En el tema de los guantes hemos discutido la capacidad de maniobra que puede traer la problemática del guante, pero lo que estamos viendo implica un comportamiento, salvo que se lo quiten, pero sí tienen que estar aislados, ¿no? Eh, como indicábamos, en este tema de los viajes humanitarios, el conductor debe ser el último que sube. Y cuando llega a un sitio se baja y va a una zona prudente para que los pasajeros suban. ¿Ya? Espérense un momentito, un segundito, un segundito.
Ya, sigamos. Yo voy a apretar. Ahora viene, durante el servicio de transporte, estamos ya en el artículo 6. Vuelvo a reiterar, nosotros, la función de este programa es transparentar la normativa con todas las personas que tengan conocimiento. Una norma que no va más allá de su publicación es una norma que no sirve, es una norma que no concientiza. El objeto del derecho es cumplir tres funciones. Y si hay una nueva teoría, que me la digan, porque es interesante. Es norma, lo que tú lees, valores, cómo va a reaccionar la sociedad, porque son los valores que maneja la sociedad. Oye, se puede, no se puede, no, esto está mal, ¿no? Y la costumbre, los actos cotidianos de una sociedad que esa norma va a poder realizarse. Si no, la norma no sirve, se cae solita, no sirve. Por más que el Estado la imponga, no reacciona, no es derecho. Pues. Entonces, lo que estamos tratando es viabilizar una norma que va a salir para reactivar el sector y para que nuestra sociedad, en este caso, especializada en temas de transporte, como son los conductores de las empresas, la puedan accionar y que ellos también vean que es viable y que tampoco le va a perjudicar. Entonces se complementan norma, valor y costumbre. Si hay alguna objeción, es lógico que nosotros la estamos transparentando porque también tú me la digas. Porque si no me la dices y consideras que lo que estamos hablando es cierto, soy tan culpable por no advertirlo y tan culpable tú por no indicármelo. ¿No? La cosa es transparentarla y vamos a tocar una norma que el día de hoy ha salido entre gallos y medianoche. Y agradecemos al doctor Luis Flores que la ha pasado al grupo que tenemos de directores, porque si esta norma se aplica, será un gasto que en este momento no podemos soportar. Podrá ser muy efectiva en los años siguientes que esta situación se revierta y la economía no nos afecte. Pero ya la comentaremos al final y ha salido entre gallos y medianoche y es del Ministerio del Interior. Sigamos. El conductor, la tripulación y los pasajeros, según corresponda, deben ejecutar las siguientes medidas. A. Usar obligatoriamente la mascarilla nasobucal y guantes desechables, en forma adecuada y permanente y durante toda la prestación de servicio. Por tanto, se prohíbe el acceso a la unidad a aquellos usuarios que no porten mascarilla de protección. No te preocupes, porque si veamos la norma desde un comienzo, nos estaríamos dando cuenta de que el que ingresa al terminal debe tener su mascarilla y su guante. Entonces, ya hay una situación que no va a llegar a ese punto, solo que se la quite y la bote. Bueno, está bien, se entiende, pero es un tema claro. Bueno, consideramos que se debe evitar la presente obligación de los conductores durante la realización de servicios, justo lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros señalábamos que para un conductor, y eso seguro tal vez la práctica en estos días tal vez nos haga cambiar de opinión, porque es lo que recogemos también de las empresas, va a ser muy difícil la maniobra con anteojos especiales, con guantes, y como la cabina ya hemos comentado que debe ser aislada por la protección de nuestro conductor, acorde en segundo punto de acción, protección al conductor de la infraestructura. Entonces consideramos que se debe retirar porque ya debería estar aislada de la misma. ¿Sí? Alfredo, las normas se llaman, ese tipo de normas son fácticas, ¿no? O sea, no llegan a la sociedad y a veces se derogan por sí solas. O sea, nadie las deroga, pero su no realización, su no aplicación hace que sean inocuas. ¿No? Segundo, acá viene la pregunta del siglo, la que ustedes muchos me han indicado, doctor, ¿cuántos asientos va a llevar? Porque lógicamente, si no es cierto, estamos pasando por una desgracia donde la principal virtud de nosotros es salvaguardar la vida humana, lógicamente que el precio de los pasajes, sobre todo en el Perú, han sido de los más bajos de la región y tal vez de los más bajos de toda Latinoamérica, teniendo el combustible más caro y también los peajes más caros. Entonces, acaba limitar el aforo vehicular al 50% de su capacidad. En ese tema, el gremio ha considerado no solamente la experiencia internacional, sino también la calidad de servicio en el Perú. Los que han tenido la suerte de viajar, y les comento que yo me he sorprendido,
Yo tuve la suerte de viajar a Colombia, Argentina, Brasil, a Chile, a Estados Unidos, y siempre que viajábamos, a Ecuador, siempre que viajábamos, Bolivia, queríamos analizar el tipo de transporte, sea urbano, sea taxi, la guerra con los Uber. Usted dirá, ¿qué guerra? Pues si hay guerra. En otros países el Uber es el mortal enemigo del transporte de taxi formal. Y ustedes miran, ¿hay taxi formal? Sí, sí lo hay, hasta con bajada de bandera. Bajada de bandera es cuando sube el pasajero y le bajas la palanquita para que comience a correr el precio por el tiempo de uso del taxi. Que aunque no creas, ya en algunos países donde era algo muy ordenado, ya están trafeándolo, pero la guerra es mortal, ¿no? Entonces, eh, cuando tú ves la calidad de servicio del tipo de asientos que hay en otros países, te das cuenta que la calidad del servicio que hay en el Perú se debe a la gran competencia que hay entre las empresas. Es cierto. Tú vas a Chile, por ejemplo, y a ellos ni se les ocurría hasta hace 8 9, bueno, yo fui en el 2007, tuve la suerte de ir a una de las empresas más grandes de Chile, visitarla y coordinar con ellos algunas cosas. Y ellos ni por acá el servicio de 2 pisos, ni por acá el asiento de 180 grados, 160 grados. Era un servicio muy parecido al servicio que daba la Greenhouse en Estados Unidos, donde tú subes, te sientas y esperas hasta llegar a una parada de 100 kilómetros. Y no tienes ningún contacto con el conductor y no hay tripulación. Entonces, en base a esa calidad y a ese servicio que están dando las empresas nacionales, es que el distanciamiento es mucho mayor. Tenemos asientos 160 grados, 180 grados, 140 grados, que lógicamente, y inclusive en los servicios que se están utilizando en estos viajes humanitarios, son aceptados por INDECI. Entonces, nosotros inclusive hemos hablado con la autoridad que en este tema, inclusive en nuestros comentarios, no debe ser tan rígido. Incluso en aquellos asientos que son económicos, algunas personas vienen evaluando que no sean de 4 filas, porque por el ancho del carro, en el interprovincial podría haber 3 filas. Y creo que esa situación mejoraría no solamente el tema económico, sino resguardaría el tema de distanciamiento. Si somos muy toscos o no tenemos la mente abierta, lógico, 50%, ¿no? Y yo creo que el transporte interprovincial no es igual al transporte urbano, sus asientos no son iguales. Y tampoco el ancho del vehículo no tiene la característica de un urbano, donde sí es 50% a nivel internacional. Entonces, bajo ese tema, deberíamos considerar un artículo más flexible y eso es lo que el gremio está opinando. Luis Torero, saludos. Acá déjenme disculpe que la tecnología me mata, ¿no? A veces soy muy torpe. Todavía no llegamos a la edad vulnerable, pero bueno. El transporte y de carga, ¿cómo está superando económicamente carga y rodar? Bueno, el tema de carga, nosotros participamos gracias al apoyo de los camioneros en un chat, y es un tema que, si bien es cierto, ellos piensan aún en una huelga, creo que hacer una huelga en estos momentos no va a ser bien vista por la sociedad. Pero me parece un poco malagradecido de nuestra parte. Yo he visto y entren, por ejemplo, a transporte, camiones, o sea, le pongo títulos fáciles para que puedan. Transporte de carga Europa COVID, y hay documentales y hay publicidad de los canales de televisión felicitando a los camioneros, considerándolo como el mismo rango de médicos y el mismo rango de la policía. Pero acá no lo estamos haciendo, somos malagradecidos. No se establecen corredores verdes para que se limite el precio del peaje, no tienes un absurdo. Es un absurdo cobrarle al que te está salvando la vida. Y creo que la posición del Estado en ese tema es pésima, pésima. Hay un flete vacío de carga, flete vacío, como le dicen, y eso creo que si no se toman las medidas del Estado pertinentes va a colapsar. Así como que colapsó la organización para el viaje humanitario. O sea, las GORE
Indesi, lo he hablado, les comento, yo he hablado por teléfono el día de ayer con el señor Chávez, muy escueto, lo respeto, igual que yo también, si él es escueto, traté de ser lo más claro con él, pero le hemos indicado, el gremio pone a disposición todas las empresas, para que de una manera equitativa y organizada no pase lo que está pasando. No contestó y los canales de televisión no están haciendo puré, porque la verdad se ve otra cosa. Pero bueno, esperemos que esto cambie. Ahora, como Lucho, nosotros ya habíamos coordinado, acá hay un tema de subsidios, tema de combustible selectivo, erradicación de la ilegalidad, exoneración tributaria. Hay un paquete y pareciera que va a salir porque el día de hoy, les comento como anécdota, en la entrevista que me hizo Exitosa, y si desean la cuelgo para que ustedes la escuchen, el periodista me recalcó 3 veces, pero hay un paquete para el transporte interprovincial, pero hay un paquete para el transporte. O sea, yo le dije, bueno, ojalá, porque no hemos visto aún nada. Entonces sería interesante hacer un seguimiento, tenemos una reunión, si Dios quiere, con el ministro la semana que viene, no hay que ser tampoco críticos o de mala onda, porque sí sabemos que se están avanzando con los puntos que hemos señalado. Hace 3 días me pidieron un informe económico, se lo pedí al gremio, me lo entregaron, se lo trasladé al ministerio. Es un informe muy técnico, ni siquiera hecho por el gremio, pero era necesario trasladarlo porque es un espectro de todo el transporte provincial, sea pequeño, mediano, grande. Ahora, sigamos con el tema, si no, no quiero ser malcriados y aburrirlos, ¿no? Veamos otra vez. En el tema, como indicamos, para terminar ese ese artículo que quita el sueño, que es el tema de la cantidad de ocupación, le reiteramos cuál es la posición gremial. No compartimos el tema del 50% si existen otras condiciones como el distanciamiento, más aún si hay asientos que hacen respeto a ese distanciamiento, y se aplica en el transporte interprovincial. Pero a veces la memoria es frágil. Digo, ¿dónde estás, Martín? Eh, ¿Qué tal? Ya la edad uno no ve bien. Ya, sigamos. Estamos en el artículo 6. Ventilar el vehículo de pasajeros regularmente en los puntos de parada y comentado. Consideramos que no es viable. Creo que lo más seguro para el transporte interprovincial es mantener una ventilación adecuada y no originar ninguna parada donde la gente interactúe de casualidad. No podemos, ¿no? Pero antes de avanzar esta pregunta, voy a poner el dedo acá, tenemos una pregunta, ¿no? Si el aforo es el 50%, un saludo a Nilton, para cumplir, gracias por hacerme acordar a Freo, que somos hinchas ambos mutuamente, ¿no? Si el aforo es al 50% para cumplir con el distanciamiento social, ¿cuál es le he dicho la propuesta de gremio? La propuesta, y lo daba como un ejemplo, ¿no? Aquellos que hemos tenido la suerte de viajar, no hemos visto la misma calidad del transporte interprovincial en otros países. Si se dan cuenta, salvo Brasil, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, la carrocería argentina es tosca. Si se dan cuenta, en Chile, hasta hace 2 o 3 años no había doble piso. Inclusive el doble piso es satanizado en Argentina. Por el tema ecológico, por los vientos australes, ¿no? Acá no hay vientos australes. Pero si se dan cuenta, el distanciamiento social en asientos simples, sí, podría ser 50%. Pero si tengo asientos de 160 grados, 140 grados, la situación es mayor, miren, estoy en un asiento cómodo, y hay incluso estos tipos de asientos en vehículos son de 3 filas, o hay asientos de 180 grados que son de menor cantidad, ya cumplirían un distanciamiento social. No somos un transporte urbano. El transporte urbano sí califica al 50% y no parados por los asientos, ¿no? Martín Ojeda con la justa entra en un asiento urbano. Entonces, eso se le ha explicado a la autoridad con la finalidad de que sea aceptable un 50% en tales tipos de asientos, o en tal tipo de servicio, como se llama ahora. Un 70% de ocupación cuando sea este tipo de asientos. Y cuando sea un tipo de asientos de servicios que hay en algunas empresas donde hay 180 grados y solamente 2 filas, un ocupamiento total. Un saludo a Miguel Esmiel,
le acá un abrazo y felicitarlo porque es la empresa, pues la mejor empresa, o sea, no, así me tienen ácido, no algunos, de carrocerías a nivel nacional y es un orgullo haber hablado con otros gremios como los mexicanos, los chilenos, los colombianos, que compran la carrocería nacional. Y es un tema que también espero las empresas nacionales consideren de acá a un año, 2 años que se reactive, ya ver los mercados nacionales. Porque es un orgullo que amigos que son empresas que no son, o sea, la empresa más grande en el Perú, sin decir nombre, tiene un promedio de 400 vehículos, que si juntas las dos que son familiares no llegan a 500. Una empresa mexicana tiene 8.000 vehículos. La empresa que visité en Chile tiene 2.000 vehículos. Les cuento una anécdota. El señor vino acá, al Perú, porque estaba muy interesado en los corredores. Y joven, que es, bueno, joven, según me siento un poco joven, contemporáneo, me dijo, oye, quisiera conocer al señor Ormeño. Mi papá es muy amigo. Y les comento como anécdota, para hacer un pequeño relax acá, que el primer transporte internacional se hizo Perú-Chile. Y se hizo sin ningún acuerdo. Los empresarios de acá, de Perú, Joaquín Ormeño, coordinó con los empresarios chilenos del Club de Leones o Rotarios. No sé cuál de los dos. Sí, cómo me gustaría que esté don Joaquín y que me haga recordar. Y entre Rotarios o Leones coordinaron para que en la frontera los vehículos pasaran. Se fue el primer transporte internacional del Perú. Y el señor, el joven, bueno, dijo, quiero visitar a Ormeño. Y mi amigo Joaquín tenía unos anteojos parecidos a esto, o si no se los sacaba y ponía sus manos así y hablaba así con los ojos cerrados, pero mentalmente era como si te viera con 4 ojos. ¿Eh? Yo lo he visto en varias reuniones, ¿no? Él con los ojos cerrados así, chava, ¿no? Y conversando con este empresario chileno le dijo, ¿y tú cuántos vehículos tienes? Entonces mi amigo que estaba a mi costado le responde, yo tengo 2.000 vehículos. Yo me acuerdo, estaba presente y Ormeño estaba con su cosa, dijo, ¿qué? y dijo, por fin abrió los ojos, para que vean esa distorsión en los mercados. Entonces, si hay empresas que compran esa cantidad de vehículos y respetan una carrocería nacional, mis respetos, ¿no? Mis respetos, y esperamos que tras esta crisis ciertas conductas cambien, como valorar mucho más el tema de la producción nacional. Sí, hablaba mentalmente, muy hábil, don Joaquín, que en paz descanse, recién se ha cumplido un año de su fallecimiento, y yo debo agradecer porque fueron las personas que apostó por nosotros, ¿no? Y para que vean un tema de valores, y no quiero aburrirlos, no sé si habrá poca gente, más gente, pero las conductas que tengamos en estos momentos tal vez no la veamos en el futuro, pero nuestros hijos sí. Y les cuento por qué. Porque cuando yo conocí a don Joaquín en el ministerio, yo nunca supe por qué ese rasgo de familiaridad conmigo. Y siempre me decía, yo conozco a tu familia, pero mi abuelo ya había fallecido y mi papá estaba grave. Y yo, con los que me conocen, no tengo mucho contacto con mis familiares más cercanos, ¿no? Por diversos motivos, por trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, cuando yo salí del ministerio, fue el primero que me llamó, me dijo, tú eres igual que tu abuelo. Y dijo, mi abuelo sí, claro, pero ¿por qué lo dices? ¿Sabes lo conoció? Claro, me dijo. Él fue el primero que vio que me dio un préstamo de repuesto. Y mi abuelo, en paz descanse, era gerente general de Delane. Y mira, ¿no? El comportamiento de mi abuelo originó una conducta de reciprocidad a su nieto. Así es la vida. Entonces, por eso es bueno que los comportamientos que tengamos en estos momentos con la sociedad también puedan cambiar la forma de pensar que muchos tienen del transportista. Egoísta, cochino. No es así. Y es el momento de hacernos respetar. A ver, vamos a ver algunas preguntas.
Claro, en la feria del hogar estaban los buses de Ormeño con sus colores, ¿no? Rojo y blanco. Ya contaremos anécdotas de Joaquín, me habrá contado 5 anécdotas. Para no aburrirlos, el lunes le prometo otra anécdota del tío Joaquín. El primer nivel de doble piso debe ser usado sí, justo Ronald, estamos viendo el tema respecto al tipo de asiento, porque el asiento original también una distancia, ¿no? Alfredo Manuel Araujo, vamos al artículo 7. Ya, sigamos. Este aparatito. Bueno, creo que con eso ya terminamos el tema de asientos, que quede claro, ¿no? Sigamos. ¿Dónde está ese es el tema de la... Fue un retiro que creo que quiero tocar algo más importante, no sé qué se vaya a pasar y es bueno que todos ustedes sepan, porque a veces... Ahora, vamos al 7, ¿ya? Una vez que llegue el vehículo a la a su lugar de destino, debemos tomar en cuenta que el pasajero debe pasar por una desinfección. Bueno, nosotros, en el tema de desinfecciones que nos han querido establecer el tema del túnel, debemos tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, que MINSA ha establecido que los túneles y la esparción, esos que te ponen, en determinados lugares, no pueden ser materia de seguridad. Lo ha sacado un reporte que su medio de prensa de Indeco, perdón, su medio de prensa ha publicitado. Entonces, mucho cuidado que hasta que no tengamos la seguridad de estos túneles, que implica un costo a la empresa, y más aún que MINSA ha establecido que aún no es seguro, tengan mucho cuidado en activar estas compras. Porque no voy a hacer que el protocolo, tal como lo venimos trabajando y que estamos observando ese punto, nos digan, sí, tienen razón, y cada uno cuesta de 4.000 para arriba. Y si hay más barato, no baja de 1.500. Entonces, por favor, por un tema de economía y seguridad mental de la acción que van a realizar, por favor, no realicen aún estas compras, porque nosotros nos estamos sujetando debido al informe que tiene MINSA, ¿ya? Básicamente, el artículo 7 tiene muchos de los demás artículos y son casi los mismos comentarios y observaciones. Y vamos al artículo 8, protección y obligaciones de pasajeros de los servicios de transporte. Acá son temas también de uso internacional. Creo que nuestra forma de ver el transporte tiene que cambiar respecto al uso de pasajes. Adquirir los pasajes preferentemente mediante medios electrónicos. De hecho, que cuando vimos el tema de counters, nosotros estamos analizando que se respete los temas tipo de entidad bancaria. Pero en el tema de pagos tenemos que evolucionar en dar la garantía a nuestro personal y vender los pasajes vía electrónica. De hecho, que aún vamos a mantener con una seguridad los counters, porque tenemos que dar una mentalidad futuro. Por ejemplo, veíamos un documental en China de mismo Wuhan, es de un español. A los que estén interesados, me avisan, les doy el link de Google. Es una pareja de esposos, una china y un español, que 2 veces por semana te explican desde el momento como comenzó la pandemia y la cuarentena hasta en estos momentos que ya están saliendo de la cuarentena. Inclusive es muy interesante porque han podido viajar y al viajar toman una experiencia de cómo se está viajando. Entonces para nosotros puede servir mucho una experiencia que puede ser otra realidad, pero es el objetivo a llegar. Porque si tú dices quién ha empezado a hacer viajes de pasajeros, te vas a decir China, Alemania, España, Estados Unidos. El transporte urbano en Bogotá, el alcalde, en la información que tuvo hace 3 días, lo prohibió. Entonces hay que seguir referencias de salidas exitosas o menos exitosas, porque ese es el objetivo de nosotros, cuidar al pasajero y activarnos, ¿no? Entonces, en este programa de esta pareja de esposos, ellos se sorprendían
porque cuando su señora le pregunta con un muy buen español, le pregunta qué es lo que le sorprende a un extranjero acá en China, es el uso de los medios electrónicos. Y sobre todo, cómo la sociedad china no es como la latinoamericana, el hombre es español, es un latino, no es americano, es un latino, de la sociedad china ya perdió ese sentido de afecto, el de dar la mano, el de abrazarte, o inclusive de besarte, como tienen los uruguayos o los argentinos, ¿no? Que creo que ya no lo van a hacer. Yo le cuento una anécdota también. En la última reunión que tuve con los clubes de fútbol, nos reunimos con una de las personas más importantes de los medios televisivos a nivel internacional, que es el señor Pablo Casar, y todos ya estamos con el tema del COVID, ¿no? Porque nos distanciamos, y vino Pablo, ¿no? Paco Casal, perdón, Paco Casal. Y lo primero que hace Paco es saludarte con besos a todos. Entonces, nos contagia a todos, te para viajando, ¿no? Pero es un tema para que vean cómo una sociedad cambia. Entonces creo que en el tema del pago electrónico es el momento que el Perú cambie y ver y no tener miedo, no tener miedo. Porque acá el transportista tiene miedo, el transportista, sobre todo interprovincial, el miedo a ese pago efectivo, a llenar el bus. Yo creo que con medidas de seguridad y salubridad vas a recuperar la confianza de ese usuario. Y aquel que no lo haga no es tu problema. Porque si tú vas a luchar por el mismo ideal de él, que no es aplicable en un tema de pandemia, tú vas a ser arrastrado al mismo infierno que él. Entonces, en ese tema tengan mucho cuidado, ¿no? Cumplir con la programación de los viajes y acudir en el tiempo indicado por la empresa de transporte. Ya indicamos que tiene que ser 30 minutos antes y sacaros también ese chip que yo meto el carro y que llene. Que llene, no. Si nosotros nos ordenamos, también vamos a recuperar confianza del usuario. Muchos de los usuarios tal vez no se han concientizado del problema. Podemos ver en televisión, me han enviado fotos, por ejemplo la foto que colgamos, que es de un transporte urbano que nos aclaró muy bien Ronald Graus, pero igual, no están concientizados del peligro. Entonces, si ellos no se concientizan, hay que concientizarnos nosotros, porque es tu trabajo, es tu actividad. Y si hay un problema de esa magnitud en tu empresa, ni tu mamá va a subir al vehículo, por más que te quiera. Pero esa situación tenemos que cambiarla, ¿no? Lavarse las manos, bueno, es un protocolo establecido en cada momento, pero también creo que no utilicemos nada de papel, utilicemos nuestros medios de comunicación, nuestros televisores, nuestras pantallas, tratemos de evitar cualquier contacto, ya hablamos también de las máquinas expendedoras, hablamos también de la distancia de los cafetí, en el cafetí. Sonará un poco cochino, pero acá hay una situación que tenemos que también enseñar, ¿no? No escupir y no eliminar residuos. Por favor, llamemos la atención. Aquella persona que lo haga, no se hagan como, uy, qué malcriado, uy, qué asco. Activemos nuestra posición social, la coercitividad social, como se dice, para que esas personas cambien actitud, porque acuérdense el segundo plan de acción, cuidar tu infraestructura y personal. Un usuario que tiene un valor privilegiado en su salud, tampoco puede poner en riesgo la salud del resto. Porque este tema de no escupir, no eliminar residuos, también tenemos que concientizar a nuestros empleados y ahí bajar al usuario, para que la próxima vez que venga un viaje, nos apoye. A ver, vamos a ver, consejo Lobo. Estamos indicando que no vamos a trasladar el protocolo porque no estamos obligados nosotros al tema de mascarillas y guantes, punto uno. Respecto al tema de los asientos, lo hemos puesto en nuestras observaciones, que si esto es necesario aplicar, seguro te has conectado un poco tarde, si es necesario aplicarlo, tiene que ir aparejado con subsidio, exoneración, el precio de combustible, devolución del peaje, la eliminación de los ilegales, etcétera, etcétera. Y está en el documento y ha sido revisado por la persona que tú tenías hablado, señor Navarrete. Y inclusive sabemos que en la próxima reunión, el día lunes, una congresista también ha solicitado que se Señor Salcedo. Entonces, no va a ser el único que va a hablar de ese tema. También va a estar uno de Tugureño del Sur, el señor Carlos Salcedo. Estamos al tanto. Y no estamos en contra de esa posición, porque tiene que ser aplicado así.
Y si estamos explicando punto por punto es para que todos lo conozcan, porque es la única forma de transparentar la posición. Ya, ya creo que ya está claro, ¿no? No solamente estamos luchando por el tema de protocolo, y creo que los que me han escuchado saben que en el transcurso de la semana se va a ver otros temas, como es el tema de la exoneración y condonación de multas con Sutran, que nos va a servir como, como impulso para que esto también se aplique en SUNAFIL y sobre todo en Indecopi. Y aparte ya estamos coordinando una reunión con el ministro, que sea la segunda reunión, para ver todo lo que se ha avanzado. No me olvido de ti. Ya, sigamos. Como siempre comento, hay que ser proactivo y también estar atento cuando indicamos. Nosotros no somos la última maravilla ni la piedra filosofal, pero estamos tratando de cumplir con todos los requerimientos, porque lo que tiene que saberse es la institucionalidad del gremio. Independientemente de que sean varios gremios, pero la misma forma de pensar, la misma forma de actuar, crítica saludable y proactiva. Porque si no, la autoridad se va a aprovechar de la coyuntura, se aprovecha de circunstancias porque ellos también tienen su propia crisis. Para un Estado no es fácil dar, menos en esta situación. Pero si ve un gremio sólido, consolidado, sin traumas, de que soy grande, que soy pequeño, si soy estándar, si vemos una posición concreta y si nos escuchan, estamos tratando de dar un tema homogéneo. También hemos hablado que los terminales no necesariamente tienen que tener licencia de funcionamiento. El aforo será con un certificado, pero si yo estoy habilitado por el ministerio y estoy en una provincia donde es más peligroso que vayan a la calle, la Sutran y el ministerio tendrán que ver y tratar de también dar facilidades, porque ya el tema de la formalidad y la legalidad va a un plano mayor, va a un plano mayor. A ver, es interesante porque todo el mundo desea, está bien, participar, pero bueno, qué importante, te felicito Luis Torero, haces un precio comparativo sobre el tema de impuestos, sobre el tema de exceso de precio, cómo está el combustible comparado con Bolivia. Mira, Perú 90% más, Ecuador 220, mira, eso es, mira, ¿sabes lo que más da pena? Que a pesar que tenemos cifras, a pesar que tenemos el mismo lineamiento todos los transportistas, porque acá no hay que escatimar que eso se diferencia con algún transportista, el urbano, el interprovincial, regional, nacional, el personal, el turístico, que va a tener serias falencias ahora con el tema de la pandemia. Nadie va a discutir tus cifras. Nadie va a discutir la posición que podamos tomar ante la autoridad. Pero si tú escuchas a los expresidentes de directorio de Petro Perú, Dios mío, ellos viven en otra galaxia. Viven en el lado oscuro de la luna. Porque no hay punto de defensa. Indicando, no, el precio referencial no se aplica porque como yo compré a otro precio, yo tengo que esperar que se acabe. ¿Qué tienes? ¿Y por qué baja en otros países? Y encima los transportistas compran directo a planta en muchos de los casos. Entonces, sinceramente, en marzo tienes razón, bajó 66, 68, no estamos equivocando, ¿no? Y ahora pues ha llegado a valer el barril de crudo, incluso bajó a menos 37, ¿no? Por eso que yo comentaba que lo que habían visto en Estados Unidos era, en vez de comprar gasolina para llevarte gaseosa gratis, era compra gaseosa porque ya el petróleo está gratis. ¿No? Entonces yo te felicito y es un tema que también nos sirve a nosotros, porque este cuadro comparativo, le voy a tomar una foto con tu permiso, te felicito, y también remitirlo al Ejecutivo y a la mesa de trabajo. Mira acá, una persona que está detrás del transporte tiene, desmiéntemelo, ¿no? Pero bueno, vuelvo a indicar que el tema de la discusión gremial ya no puede ser una catarsis, porque la mentalidad, de acuerdo a algunos especialistas, sociólogos, en la pandemia se ha vuelto a la tecnocracia. No somos tecnócratas, tratamos de hacer un tema de transporte, pero la única forma de discutir y avasallar cualquier situación del Ejecutivo sobre un impuesto, sobre una multa, ponte, sobre una norma, es con tecnocracia, con técnica, con fundamento, con experiencia de otro país. ¿Por qué? Y ahí le derrumbas cualquier caja chica que quisiera realizar en contra de tu persona. Y sí, Iván, tienes razón.
una de las tratativas son el tema de tres filas, ¿no? Nosotros no consideramos que sea un tema 50% y reiteramos hasta el cansancio porque luego vienen los chismes y en base a chismes no crecen los gremios. Y acuérdense del tema de las encomiendas, ¿no? Dice, comenzar una volada que sí, que está luchando por nadie encomienda. ¿Qué tienes? O que está fuera del, con todo el respeto, fuera de sitio, ¿no? Porque una cosa es la falencia del bosquejo en el tema de encomiendas y otra cosa que ya el gremio ya lo puso, equipajes y encomiendas. Inclusive lo hemos comentado, lo hemos conversado vía telefónica con la autoridad y nos ha dado la razón. Y si ellos ponen otro bosquejo el día lunes en la reunión, también tendremos que discutirla. No solo estamos viendo nosotros, estamos viendo con otras personas, pero lógico que es una discusión técnica, porque la autoridad aprovecha de las falencias, a veces de lo que tú sustentas. Seguimos. Bueno, ya estuve una hora. Si desean, mañana, bueno, mañana los que estén interesados, a los que estén interesados el día de mañana, he colgado en el perfil, tenemos una videoconferencia vía Zoom con unos transportistas del sector urbano. ¿Cómo es la vida, no? Vamos a quedarnos acá y en la noche de mañana, o el domingo más tranquilo, para que estar listos para el bosque, para la reunión del día lunes, con su permiso, en la reunión del día lunes seguimos, nos preparamos con ustedes y el día domingo seguimos. Mañana, si desean, tienen una videoconferencia a las 9:30 de la mañana. Los que estén interesados, es totalmente gratuita. Van a estar empresarios del transporte urbano. Porque, ¿cómo es la vida, no? Los transportistas urbanos felicitan la posición interprovincial. Yo digo, ¿qué felicitas? Bueno, pero bueno, aunque sea, son conscientes que hemos hecho un esfuerzo como gremio. Pero cuando hablamos entre nosotros, a veces discutimos entre nosotros. Y no hay que confundir la discusión con el escuchar, con el dialogar, porque se tiene que institucionalizar el gremio. Sea de amistad o sea de lucha común. Porque si vamos a liderazgos, yo me voy a morir, tú te vas a morir. Y lo que tienes que solidificar es el tema del transporte. Por eso que si ustedes verán las entrevistas, a pesar que voy como contraria a Podit, trato de decir gremio transportista, gremio, porque estamos todos un mismo sentido, un mismo fin. ¿Quién va a discutir el tema de combustible? ¿Quién va a discutir que hay ilegales? ¿Quién no va a discutir que me tienen que dar selectivo? ¿Quién no va a discutir que necesita un subsidio? ¿Quién no va a discutir que no es equitativo el viaje humanitario? Y esas situaciones deben ser homogéneas. Salvo una tradición, salvo venderse por un tema que no sería lo loable. Entonces, a los que estén interesados, terminamos. Yo siempre trato de hacer una hora para no seguir y aburrirlo. El día domingo cuento otra anécdota de mi amigo Joaquín, que a veces yo siempre doy las gracias de haberlo escuchado, sus anécdotas. Ya hemos tocado la anécdota de la guerra con Ecuador y hemos tocado la anécdota que tuvo con mi familia, con mi abuelo, y el tema que tuvo con el señor Farías, una persona de muchos anécdotas. Ya les contaré la anécdota con el ejército. Y tocaremos lo que falta afinar del protocolo, que es el 8 y 9, nos faltan 2 artículos, y lo que vuelvo a reiterar y finalizo con esto, los que estén interesados en la videoconferencia mañana 9:30, va a haber otra exposición también de transporte urbano y modalidades por el tema de la pandemia, pueden llamarnos, nosotros vamos a poner el link, es totalmente gratuita, y gracias por escucharnos y hasta mañana, los que estén interesados, y el domingo para terminar antes de la previa con el Ministerio. Muchas gracias.